Ecos de la República. Sintonicen. El pasado habla. Quito en sepia. 1895 a 1925. Décadas de viraje. La revolución liberal abre puertas y conciencias. La plaza de San Francisco, con gente caminando, es memoria viva de la ciudad. Bandera al viento. Promesas y disputas resuenan. Libros de cuentas y periódicos. Tinta que fija cambios. Hoy aún vibra ese rumor. Descubran por qué. Ecos de la República. Y bueno, para iniciar este programa queremos situarnos en un Ecuador totalmente distinto al de hoy. Queremos situarnos en un país totalmente dividido entre regiones, dominado por el poder conservador y, más que todo, influenciado totalmente por la iglesia en sí, en la vida pública. Exacto, Marta. A finales del siglo XIX el Estado era muy débil, la ciudadanía era muy limitada y las libertades individuales casi no existían. Era una sociedad rígida donde la educación, el matrimonio, la política y hasta la muerte estaban bajo un marco religioso muy estricto. Y en medio de todo este escenario trágico, digámoslo de algún modo, y de desigualdad, además del control tradicional, surge la figura de Eloy Alfaro, quien impulsa una ruptura histórica con la Revolución Liberal de 1895. Sin embargo, no nos vamos a quedar solamente con este discurso heroico. Hoy analizaremos los logros, pero también los límites y contradicciones de este proyecto liberal que prometió modernidad, pero enfrentó resistencias enormes. Bienvenidos a Ecos de la República, el espacio donde la historia ecuatoriana no solo se narra, sino que también vamos a cuestionarla. Hoy reunimos tres voces importantes: Eloy Alfaro, un distinguido banquero del periodo plutocrático y un militar de la Revolución Juliana. Buscamos comprender no solo lo que hicieron, sino por qué lo hicieron, qué límites tuvieron y qué consecuencias enfrentamos como país. Comencemos. General Eloy Alfaro. La revolución liberal suele presentarse como una ruptura clara de este conservadurismo y el progreso. Pero si miramos el Ecuador a finales del siglo XIX, encontramos fracturas estructurales mucho más profundas, como regionales, económicas y culturales. Por eso quiero iniciar preguntándole algo muy distinto a lo común. ¿Su proyecto liberal realmente buscaba cerrar esas brechas o simplemente modernizar el aparato estatal sin transformar las desigualdades históricas que lo sostenían? Señorita, debo admitir algo que muchos liberales no confiesan. Mi revolución fue jurídica, política, pero no pudo ser social. Yo quise construir un país laico, libre y moderno. Sí, eso es obvio. Pero enfrenté límites que no podía romper. Las élites regionales que defendían sus privilegios, la estructura agraria que mantenía al campesino en servidumbre, la influencia de la iglesia que moldeaba conciencias desde la infancia. ¿Quise cerrar las brechas? Por supuesto que sí. ¿Tuve el poder para hacerlo? No siempre. Bueno, hay historiadores que sostienen que el liberalismo instauró un laicismo dentro un laicismo institucional, ¿no? Pero no un laicismo social. Lo que nos lleva a pensar porque las comunidades indígenas siguieron profundamente ligadas a la iglesia. Entonces, mi pregunta es, general, ¿qué tan profunda fue realmente su secularización? Y si transformó prácticas sociales o solo cambió leyes en papel. Cambiar la ley toma un día. Cambiar la costumbre puede tomar generaciones. El matrimonio civil, por ejemplo, el divorcio, el registro laico fueron avances gigantes, pero no puedo negar que la iglesia conservó ascendencia sobre los pueblos indígenas. Yo abrí la puerta, pero no se puede obligar al pueblo a cruzar. Bien, ahora quisiera tocar el tema del ferrocarril. Usted lo veía como un símbolo de integración nacional, pero la evidencia muestra que su impacto benefició sobre todo a las élites exportadoras. General, le voy a hacer esta pregunta. ¿No presentó el ferrocarril una modernización desde arriba que fortaleció a los sectores dominantes, dejando intactas las desigualdades rurales? Tiene razón en algo. El tren no rompió la desigualdad, pero sí rompió el aislamiento. La sierra y la costa se conocieron, el comercio se movió y las ideas sobre todo circularon.
El ferrocarril no liberó al indígena, pero abrió a un país que estaba completamente fragmentado. General, en sí la división del liberalismo después de su gobierno no se explica solo por traiciones. Algunos sostienen que su proyecto fracasó porque no logró construir una base social, pero que sea popular y sólida. Ahora, la pregunta directamente es, ¿fue la revolución liberal una revolución sin pueblo? Déjeme decirle que es dura la pregunta, pero necesaria. La respuesta es, fue una revolución con pueblo en las calles, pero sin pueblo en las estructuras de poder. Y eso fue fatal, ¿por qué? Porque eso fue el motivo por el cual me asesinaron. Porque los de arriba me temían y los de abajo no tenían cómo defenderme. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias, General Eloy Alfaro, por las aclaraciones acerca de la revolución. Tras esta conversación con el General Alfaro, queda claro cómo esta revolución fue una fuerza modernizadora. Instauró el laicismo, abrió el camino de la educación secular y también cambió la estructura legal del país. Pero también queda muy evidente que la revolución en sí no logró transformar las bases profundas del Ecuador, ni tampoco, por ejemplo, la estructura agraria, ni la desigualdad, ni la influencia cultural de la Iglesia sobre estos pueblos indígenas. Sí, yo creía que fue una revolución de leyes más que una revolución social, una apertura hacia la modernidad, sin la fuerza suficiente para redistribuir este poder. Y es precisamente en esos vacíos donde, años después, surgirían nuevas élites que ocuparían este espacio y se convertirían en sí en las élites bancarias. Ahora entramos en un periodo que transformó profundamente la política ecuatoriana. El predominio plutocrático cuando la banca guayaquileña controló la economía y gran parte del Estado. Sí, en sí este fue un movimiento en el que el Estado aparece debilitado tras la caída del alfarismo, sin instituciones fuertes y con una crisis económica. En sí los banqueros terminaron ocupando funciones que deberían haber sido públicas. Y también es importante entender que la plutocracia no surgió de la nada, surgió de un vacío institucional, en un país sin banco central, sin regulación financiera y sin autonomía fiscal. Las élites económicas tenían el camino despejado. Pero también hay que reconocer que fue un periodo de tensiones sociales profundas, inflación, desigualdad, masacre obrera en 1922. Hoy queremos entender cómo se justificaba ese modelo desde quienes lo protagonizaron. Seguimos con la sección número 2, que trata sobre el poder de los banqueros entre 1912 a 1925. Tenemos aquí a nuestra querida banquera Paula Córdoba. Entre 1912 y 1925 el Estado era institucionalmente débil y financieramente dependiendo de ustedes. En ciencias políticas diríamos que esto generó un espacio para hacer políticas privadas. Entonces quiero preguntarle dentro de esto, ¿gobernaron porque tenían el poder económico o porque el Estado no sabía cómo gobernar? Fue una época de estabilidad, al menos para quienes sabíamos manejar lo que es el crédito y la producción. Los gobiernos confiaban en nosotros. Financiábamos el Estado, controlábamos todo lo que es la emisión de moneda y garantizábamos el comercio exterior. Sin la banca, la nación había quedado totalmente paralizada. Nosotros dimos continuidad cuando el Estado era débil y la política era inestable, tal como lo dijiste. Pero claro, no todos entienden que el desarrollo requiere orden y confianza. Las crisis cacauteras y las protestas obreras fueron lamentables, pero también inevitables en un país que se modernizaba. Las decisiones económicas no siempre beneficiaron a todos por igual, pero eran necesarias para mantener el equilibrio general. A veces se nos acusa de ambición o de abuso del poder financiero, pero, sin embargo, ¿qué alternativa había? La clase política buscaba nuestros préstamos para sostener un Estado y el pueblo dependía de la producción exportadora que nosotros financiábamos. El progreso no surge del desorden ni de la improvisación, surge del capital y de quienes saben administrarlo como nosotros lo hicimos. Ahora bien,
Los registros históricos muestran inflación, manipulación del tipo de cambio y créditos condicionados. Esto es lo que hoy llamamos captura del Estado. Mi pregunta es, ¿cómo responde a quienes dicen que ustedes secuestraron la política pública? Bueno, eso es lamentable, pero el país necesitaba una autoridad. Sin disciplina no hay un progreso posible. Cada quien tiene su rol. El obrero produce, el empresario dirige y el banquero mantiene el sistema en marcha. Los gobiernos sabían que sin respaldo financiero de Guayaquil, la economía nacional se habría desplomado totalmente. Bueno, entonces estamos hablando de un concepto de orden, por así decirlo, en la época de los banqueros, pero también queremos aportar que muchas élites históricas usan este concepto para justificar injusticias que pasaron en la época. Quisiera que fuéramos honestos en esta parte y hacerle esta pregunta de ¿el orden que ustedes defendían era para el país o para proteger los privilegios que ustedes tenían? Yo diría que servía al progreso. Y el progreso, aunque parezca injusto, tiene su precio. Las grandes obras, los ferrocarriles, las exportaciones e incluso la moneda circulante, todo se hizo posible porque nosotros tomamos esas decisiones, cuando los políticos no podían hacerlo. ¿Y no cree usted que esa lógica, bueno, la idea de que el desorden es más costoso que la injusticia, fue exactamente lo que generó esa explosión social y el golpe militar del año 1925? Bueno, los negocios no pueden detenerse por agitaciones sociales. Cada sector debe cumplir su función. Y eso fue lo que pasó en esas épocas. Bueno, muchísimas gracias, señorita banquera, por su gran perspectiva acerca del tema de 1912 a 1925. Continuamos con la siguiente sección. Después de escuchar al representante de la plutocracia, es evidente que este periodo se construyó sobre una idea central: estabilidad económica antes que justicia social. Y esta estabilidad para unos pocos, porque mientras la banca consolidaba su poder, los trabajadores sufrían la inflación, los bajos salarios y la represión. La masacre de 1922 es una prueba de ello. El banquero lo dijo claramente: ellos llenaron el vacío del Estado, pero también lo utilizaron para fortalecer sus propios intereses. Y la plutocracia cayó no por una crisis moral, como lo mencionaba, sino porque sus contradicciones generaron un punto de quiebre. Este quiebre fue el golpe de 1925. Llegamos al momento donde el país rompe con el dominio bancario. El golpe militar del 9 de julio de 1925, liderado por la oficialidad joven. Es muy importante reconocer que este no fue un golpe que buscaba instaurar una dictadura clásica, sino al contrario, buscaba reorganizar el Estado desde sus cimientos. Y la idea central era recuperar la autonomía estatal perdida durante la plutocracia. Y yo creo que este golpe no se puede entender sin el contexto, que son crisis económicas, inflación, desigualdad y descrédito total desde la clase política. Era un país al borde del colapso. Y en sí, la Revolución Juliana lo que intentó fue modernizar al Ecuador con nuevas instituciones: Banco Central, Contraloría, Superintendencia. Pero la pregunta sigue abierta: ¿desmontaron el poder económico o simplemente regularon sin cambiar las desigualdades? Y bueno, continuamos con nuestra última sección, que trata del golpe militar de 1925. Tenemos aquí a la señorita Anabel Camelo, que es militar, y ella nos dará la entrevista sobre este acontecimiento. Bueno, comenzando con la primera justificación, quisiera hablar, capitana, de esta parte. Ustedes justificaron el golpe por la captura del Estado por parte de la banca, pero desde la teoría política que estamos hablando ahora mismo en nuestra sección de radio, un golpe siempre puede ser problemático. Puede un golpe ser legítimo o simplemente reemplaza un poder a otro. Ese es el dilema que me persigue hasta hoy, porque un golpe nunca nace del honor, sino de la desesperación. Cuando el Estado se reduce a ser una oficina dentro de un banco, cuando el ministro obedece más al prestamista que al presidente, cuando la moneda vale lo que dicta un comité privado,
entonces la república deja de ser república. ¿Fue legítimo? Históricamente no. ¿Éticamente discutible? ¿Políticamente inevitable? Nosotros nos tomamos el poder porque queríamos gobernar. Lo tomamos porque el poder ya no estaba en Carondelet, estaba en las cajas fuertes del Banco Comercial y la Agrícola. No reemplazamos un poder por otro, interrumpimos un poder que nunca debió existir. Bueno, ahora bien, las reformas de 1925 a 1931 modernizaron el Estado, tanto en el Banco Central como en la Superintendencia, en la Contraloría, entre muchas otras instituciones, pero no tocaron la estructura de la desigualdad. Mi pregunta es, ¿construyeron un Estado más técnico pero no más justo? Esa es la crítica que más duele, y es cierta. Nosotros queríamos ordenar el Estado, no revolucionarlo. Creímos que primero debía funcionar y luego transformarse. Pero fallamos. Eso es algo fundamental. Confundimos estabilidad con justicia. Modernizamos la economía. Sí, pero no tocamos las haciendas, ni las servidumbres, ni la pobreza indígena. Cambiamos las reglas, pero dejamos intacto el tablero. Me parece muy interesante lo que usted menciona, capitana, y creo que una última reflexión incómoda, por así decirlo. Hoy, casi un siglo después, el Ecuador sigue lidiando con fragmentación institucional, concentración económica y la crisis de representación. Entonces, ¿falló la Juliana en crear un modelo sostenible o el país simplemente no aprendió estas lecciones que pasamos? Creo que ambos fallamos. Nosotros construimos instituciones, pero no construimos ciudadanía. Y un país sin ciudadanía siempre vuelve a caer en los mismos errores. La Juliana salvó al Estado, pero nadie salvó al pueblo. Y mientras eso no cambie, la historia seguirá repitiéndose. Bueno, muchísimas gracias, capitana Anabel Camelo, por la entrevista que tuvimos el día de hoy. Tras escuchar al poder militar juliano, queda claro que su proyecto fue fundamental para modernizar las instituciones del país. Le dieron al Estado herramientas que antes no tenía. Pero también reconocen que sus reformas fueron más técnicas que sociales. Fortalecieron al Estado, sí, pero no transformaron las condiciones de vida de la mayoría y, para así decirlo, en esa época, de la clase baja que teníamos en esta época. La Juliana resolvió la captura del Estado por la banca, pero no resolvió la desigualdad económica estructural que venía desde la colonia. Su legado es ambivalente. Modernización sí, justicia social no. Y esa tensión sigue marcando el Ecuador hasta el día de hoy. 3 épocas distintas, 3 proyectos diferentes. Ahora la pregunta es, ¿quién debe gobernar a favor de quién? Gracias por acompañarnos en este análisis crítico. Nos despedimos el día de hoy desde Ecos de la República, donde la historia no solo se repite, sino que también rima. Muchas gracias.